el doctor Luis Fernando Lucero. Él es ginecólogo y obstetra, pero además tiene una subespecialidad y es médico materno fetal, es decir, esta es su expertise, así que nadie mejor que él para hablar de esto. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, Mary. Sí, a las órdenes. Es un tema muy importante porque es un tema muy recurrente también. Claro. Las mamás que han tenido historia de haber tenido una o dos pérdidas, incluso que logran un embarazo y desafortunadamente, como bien decía Meli, en la semana, ya por ahí la semana 20, 24, desafortunadamente tienen pérdidas y pocas veces tienen una explicación de por qué pasó esto. Entonces esto genera la ansiedad de que un siguiente embarazo esto puede volver a suceder. Claro, claro. ¿Qué puede estar pasando, doctor? ¿Cuáles son las causas de que esto pueda estar sucediendo? Esa es una excelente pregunta porque eso es lo que principalmente las pacientes nos preguntan. Claro. Y a veces lo que les genera a ellas la ansiedad es de que pareciera que no les ponen la atención que ellas quisieran tener. Por supuesto. No les investigan todo lo que podemos investigar. Y la realidad es de que son tantas las posibles causas que sí requieren una investigación profunda. Debemos descartar infecciones, enfermedades metabólicas, enfermedades crónicas como hipertensión, enfermedad renal crónica, diabetes, hipotiroidismo, enfermedades infecciosas como toxoplasma, citomegalovirus, parvovirus. Muchas veces también tenemos que investigar problemas genéticos, una compatibilidad, como le solemos decir, entre mamá y papá, y esto es un estudio que no podemos dejar de lado. Claro, claro. Y es muy importante pues lo que menciona el doctor, porque a veces pasa que es bueno, pero volví a probar y tal vez si tomas unas vitaminas, claro, y luego pues otra vez, y de alguna manera como que no se da esa importancia a veces, y para eso está esta especialidad. En particular, ahí aparecen siempre los contactos del doctor Lucero para que lo contacten si ustedes están pasando por algo así. Pasaba mucho y lo comparto porque mis pacientes me lo han permitido compartir. Tengo pacientes que están pasando por ese proceso y dicen, doc, o sea, hasta en la iglesia nos dicen algo estás haciendo mal porque Dios no te está mandando un bebé. Entonces, definitivamente este es un tema muy, muy delicado. Como bien menciona el doctor Lucero, es importante entender que no es un estudio, ¿verdad, doctor? Son un montón de estudios, o sea, aparte del examen físico, pues hay que hacer muchos estudios, ¿no? Así es, justo como usted bien menciona, muchas veces lo que le dicen a las pacientes, todo salió normal en los estudios que le hicimos a su pérdida, disculpe, pero no hay nada más que nosotros podamos hacer. Y muy probablemente todo salió normal porque los estudios que hicimos fueron muy limitados. Entonces a las pacientes solo les dan ácido fólico y les dice, vuélvalo a intentar en 6 meses. Y la paciente se queda con esta ansiedad de saber si realmente se le hicieron todos los estudios que necesitaban y si realmente solo con ácido fólico las cosas van a volver a mejorar, en cuánto tiempo nos podemos volver a embarazar. Estas pacientes son candidatas a una evaluación preconcepcional antes del nuevo embarazo, asistir a la consulta, hacer una evaluación o un ultrasonido y tener un seguimiento del control prenatal desde el inicio del embarazo. Esto es importantísimo. Hay muchos medicamentos que nosotros podemos iniciar a partir del primer trimestre que pueden modificar estos riesgos para lograr un buen embarazo, un buen resultado, y al final lo que buscamos que es siempre una mamá sana y un bebé sano. Excelente, doctor. ¿Cuál sería su sugerencia? ¿Quién tendría que buscar asesorarse de esta forma? Porque sabemos, bueno, hay una pérdida, 2. ¿Cuál es el parámetro como para hacer todos estos estudios? Claro, muchas veces esto depende de la familia y de la paciente, porque la mayoría de los hospitales nacionales, empiezan a investigar a las mamás cuando han tenido 3 o más pérdidas. La mayoría de parejas no quiere esperar a tener 3 pérdidas, claro, para que empecemos a investigar qué es lo que está pasando. Entonces, si ustedes ya tuvieron un antecedente de una pérdida o desafortunadamente un bebé que falleció al 6º o 7º mes, esos pacientes son necesariamente importante investigar qué fue lo que pudo haber pasado para tratar de evitar que vuelva a pasar en un siguiente embarazo. Entonces no hay un criterio como tal de decir hay que esperar a que tenga 2 o 3 pérdidas, sino que cada paciente hay que individualizarlo e investigar qué es lo que podríamos hacer para darle un mejor pronóstico. Perfecto. Como platicábamos en el segmento anterior, muchas veces desafortunadamente esperan a que hayan 2 o más pérdidas para empezar la investigación. La realidad es que desde la primera pérdida nosotros tenemos que investigar qué pudo haber pasado para poder dar tratamiento y modificar este riesgo. El abordaje antes se hacía escalonado, íbamos haciendo estudios cada mes para ver cuál salía positivo y al tenerlo positivo darle tratamiento. La realidad es que nos dimos cuenta que eso hacía que perdíamos mucho tiempo. Claro. Entonces ahora podemos hacer todos los estudios prácticamente juntos desde el inicio del embarazo, en el primer trimestre, incluso antes de que la paciente embarace, para investigar qué podría estar saliendo mal, darle un tratamiento y lograr un mejor resultado al final del embarazo. Usualmente investigamos las pruebas tiroideas para descartar que hay un problema de hipotiroidismo o hipertiroidismo,
Como les mencionaba, pruebas infecciosas, TORCH es una prueba que usualmente se escucha mucho, pero tiene muy poco seguimiento adecuadamente. También investigamos pruebas como la diabetes, hipertensión arterial, enfermedad renal crónica. En algunos casos es importante investigar hemofilias o trombofilias para descartar que las mamás tengan algún problema de la coagulación, que pudiera ser esto lo que está causando este problema. También a veces es importante realizar pruebas genéticas que nos permitan ver que no hayan mutaciones que estén provocando que hayan pérdidas. Y lo más importante es que esto tiene que ir de la mano de los ultrasonidos que nos van a ir dando la idea de si el bebé está bien formado, si hay algún problema en la formación de los órganos de los bebés o incluso si pudiera haber algún problema en el útero que no está permitiendo que el bebé crezca lo suficiente y que pueda haber un problema adelante. A veces hay mamás que tienen miomas, que tienen defectos de la formación del útero y eso no permite que el embarazo pase más allá de la semana 26 o 28. Claro, claro. Que es muy importante hacer el diagnóstico también, ¿verdad? Y doctor, su recomendación, digámosle, sabemos que hacemos estas pruebas, lo hemos mencionado y a mí me gustaría aprovechar hoy también para mencionarlo. Siempre mencionamos la consulta prenatal, es decir, ¿será que si quiero ser mamá es importante también asesorarme con un ginecólogo, digamos, para tomar ciertas medidas previas a? Claro, siempre es importante tener una atención preconcepcional en casos de tener un embarazo de alto riesgo previo y desde que nos enteramos que estamos embarazadas, tener una atención prenatal desde el principio. En este caso nosotros tenemos intervenciones que pueden modificar el riesgo. Hay algunas sencillas como modificar la dieta o tener actividad física, tener un descanso adecuado, disminuir el estrés, no consumir alcohol, no fumar. Y hay algunas más complejas como algunas inyecciones que se tienen que poner durante todo el embarazo, algunos medicamentos que se tienen que tomar durante todo el embarazo, algunas veces algunas terapias que también nos pueden ayudar a mejorar los resultados como intervenciones como el cerclaje, la progesterona que lo hemos platicado en otras charlas, pero que sí es sumamente importante identificar cuál es lo que esta paciente necesita para poder dar un tratamiento individualizado. Claro, y excelente que lo menciona porque cada paciente es distinta. De pronto usted está viendo este programa y dice, bueno, el doctor dice que me tengo que hacer TORCH y ultrasonidos cada cierto tiempo y entonces que me digan en cualquier lugar si los órganos del bebé están bien y demás. No, siempre asesórese con un especialista, ¿no? Porque es importante que alguien lo pueda llevar de la mano, le pueda orientar, le pueda decir, es por aquí, esto sí está bien, esto no, ¿verdad? Y eso es muy importante. Doctor, ya casi para cerrar, pero a mí me gustaría que le diera ese consejo a todas las mamis que nos están viendo, que están pasando por este proceso difícil. Siempre mencionamos que es un proceso difícil, que es importantísimo el apoyo también psicológico de esto, porque sin duda pues es un reto muy, muy importante y es importante esa esfera también, la psicológica. Pero ¿cuál sería su recomendación, doctor? Sí, recordémonos que para este tipo de situaciones nosotros debemos de trabajar en equipo. Trabajamos en conjunto con el ginecólogo, que es el médico que lleva el control prenatal, nosotros que somos los médicos maternofetales, pero usualmente integramos al equipo a médicos como el psicólogo o la psiquiatra perinatal que nos va a apoyar en este tema, porque usualmente las pacientes que tienen este tipo de antecedentes tienen mucha ansiedad, muchos miedos de que esto vuelva a suceder. A veces también nos apoyamos del nutricionista, en algunos casos tenemos que involucrar endocrinólogo, hematólogo, infectólogo y usualmente todo este equipo se va a desarrollar con la intención de lograr el mejor resultado para su embarazo y para su bebé. También en estos casos es sumamente importante involucrar a la familia. La familia es un pilar esencial en lograr estos resultados adecuados en este tipo de casos. Excelente, doctor. Muchas gracias por acompañarnos otra vez. Ya parte de la familia de A Tu Salud, así que ya lo sabe, ahí aparecen los datos del doctor. Si ustedes quieren conseguir y están teniendo este tipo de dificultades, consulten con un especialista, ¿verdad? Es muy importante para que puedan asesorarlos de mejor manera. No se mueva porque seguimos con más en A Tu Salud.